Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo... Muy buenas a todos, acá estamos otra vez, nos reencontramos en el quinto episodio de Hagamos una Reforma. Este podcast es para dar fundamento, orientación y explicación al proceso de pasar de ser la casa de la palabra a una red de casas de la palabra en este 2024. En otras palabras, es la explicación y la argumentación y la fundamentación de por qué ir de una iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casas esparcidas en toda la ciudad y en toda la región. No estamos tratando de inventar un nuevo modelo de iglesia, aclaro, sino más bien redescubrir las raíces bíblico-históricas de la iglesia, interpretarlas para nuestro tiempo y hacer los ajustes necesarios para volver a la manera de Cristo y los apóstoles. Así que empecemos. En el episodio anterior comenzamos a desarrollar las 15 tesis para una reforma de la estructura de la iglesia. Estas 15 tesis son tomadas del libro Casas que transformarán el mundo, el retorno de las iglesias en los hogares, de Wolfgang Simpson, y con algunos comentarios personales que estoy agregando en cada una de estas tesis. Arrancamos el episodio anterior con una frase que contiene una gran verdad. La iglesia, tal y como la conocemos, está estorbando para que surja la iglesia tal y como Dios la quiere. Comenzamos hoy con la tesis número 6. Si no escuchaste el podcast anterior, te lo recomiendo. Ahí desarrollamos de la 1 hasta la 5, de la primera hasta la quinta tesis, mejor dicho, y arrancamos hoy con la sexta. La sexta tesis dice: ninguna iglesia debe ser dirigida por un solo pastor. Ok, antes que se te paren los pelos de punta, escúchame el argumento. Lo que vemos en la iglesia del Nuevo Testamento es que la iglesia de una ciudad no está dirigida por un pastor. Cuando hablo de la iglesia de la ciudad, hablo del conjunto de creyentes que hay en una ciudad. No hay un gran pastor general. Bueno, tampoco los tenemos de ese modelo ahora, ¿no? En realidad, las iglesias en la ciudad, me refiero al tiempo desde la iglesia primitiva hasta el 325 después de Cristo, hasta el concilio de Nicea aproximadamente, cuando la iglesia empezó a meterse en los templos por instancia del emperador Constantino. Las congregaciones locales que se reunían en casas de familia, eso era una congregación. La palabra congregarse significa juntarse, reunirse, no significa ir a un lugar religioso, sino estar juntos en cualquier lugar, eso es congregarse. Jesús lo reafirmó cuando dijo: donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Cada uno de esos grupos, de esas congregaciones locales, pequeñas, que se reunían en casa, estaban supervisadas paternalmente por un anciano. La Biblia habla de ancianos, que no necesariamente eran hombres de gran edad, pero sí, obviamente el concepto tenía que ver con aquellos hombres de gran edad que eran personas con sabiduría, ¿ok? Y que estaban, que esto también es súper importante, que estaban conectadas con la realidad que rodea a su congregación, a sus hermanos, en la vida cotidiana. Era uno más de la congregación, nada más que se lo reconocía como un anciano, líder espiritual, a causa de su testimonio y a causa de su sabiduría. Y así en cada casa había uno o más de estos ancianos.
El modelo de organización de la iglesia era muy diferente al que tenemos hoy en día. Ahora, una pregunta puede surgir: ¿cómo se vinculaban entre sí esas iglesias en la ciudad? O sea, las iglesias en casa. Bueno, por la rotación de líderes que se conocen como los 5 ministerios de Efesios 4:11. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros recorrían las iglesias, o sea, las casas, iban de iglesia en iglesia, de casa en casa, ministrando según el ministerio y los dones que Dios les había dado a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para llevar a la madurez a los creyentes. Los ancianos, los líderes espirituales locales, se encargaban del cuidado paternal de cada pequeña congregación. Los ministerios apostólico y profético, a diferencia de hoy en día, tenían un papel muy especial en poner los fundamentos de la fe para la iglesia. Efesios 2:20, 4:11 al 12. Y un pastor, no en el sentido de título o cargo. Hoy se practica mucho esto de que el pastor se asocia con un título, con un cargo, con una jerarquía. Tipo es el jefe de la iglesia. No, el pastor no en el sentido de título, sino de alguien que ejerce por sus dones, está ejerciendo sus dones y su llamado, está ejerciendo el cuidado pastoral de esa congregación. Eso era un pastor de la congregación. Y también es un miembro importante de este equipo, no trabajaba solo, era parte de este equipo apostólico donde había apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Ahora, ¿por qué él no trabajaba solo con la congregación, el pastor de esa congregación? Porque para capacitar a los santos para la obra del ministerio, como manda Efesios 4:12, tenía que complementarse de manera sinérgica con la acción de los otros 4 ministerios, y así la iglesia, el cuerpo de Cristo, podía recibir maduración de manera equilibrada. Ninguna iglesia debería ser dirigida solo por un pastor. Esta es la tesis. También deberían estar involucrados en la maduración y el crecimiento de los creyentes de cada iglesia, el ministerio del apóstol, profeta, evangelista y maestro. Ahora, quiero hacer un comentario. La iglesia justamente adolece de madurez y crecimiento en Cristo, esa es una realidad. Y es porque solo está influenciada por el ministerio pastoral. El resto de los oficios, como el apóstol, el profeta, evangelista y el maestro, son vistos como ministerios no esenciales. Te doy un ejemplo. En muchas ciudades de nuestros países, en la Argentina, existen los consejos pastorales, ¿verdad? Ahora, ¿por qué en el consejo pastoral? Bueno, consejo pastoral, el mismo nombre te lo dice, es solo para pastores. Entonces, vos, ¿qué pasa si en la ciudad hay alguien con un ministerio apostólico? Bueno, tiene que tener una iglesia para que lo reconozcan como pastor y así poder estar en el consejo pastoral. ¿Qué pasa si en la ciudad hay alguien con un ministerio profético o evangelístico o de maestro de la palabra? Se tiene que volver pastor, se tiene que agarrar, ¿no?, el trabajo de pastor para que se lo reconozca como importante dentro del cuerpo de Cristo y formar parte del consejo pastoral. Ahora, por eso también esto está pasando mucho con los músicos. No sé si se habrán dado cuenta que muchos de los músicos que en años pasados tuvieron repercusión a través de su ministerio, como Marcos Witt, Danilo Montero, Marco Barrientos, ¿quién más? Jesús Adrián Romero. Ellos eran cantantes, tenían mucha influencia, todos hemos disfrutado de su música y hemos sido influenciados por su música, pero no eran una voz escuchada a la hora de predicar, a la hora de enseñar, no eran una voz escuchada por el resto del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué hicieron? Se volvieron pastores. Ahora son pastores. Entonces, como que tienen el cargo, ahora tienen el título y se los considera en otra categoría. Por supuesto que esto no es bíblico, que todo el mundo tiene que hacerse pastor para que se escuche su voz o le sea reconocido su llamado o su ministerio. El punto es que la iglesia hoy en día no reconoce el ministerio apostólico, el profético, el del evangelista y el maestro, a menos que sea pastor. Por eso hoy vemos muchos pastores que se hacen llamar apóstoles, algunos son falsos apóstoles y otros son apóstoles
que no les queda de otra de convertirse en pastores, porque si no, no pueden cumplir con su ministerio, y apenas se les da lugar en el cuerpo de Cristo de una ciudad, porque se lo sigue considerando como un pastor, aunque tenga un ministerio profético o apostólico. Y también hay que decir algo: hay tanta confusión, tanto manoseo, tanto manipulación y tanto error con tantos falsos apóstoles y profetas y falsos evangelistas y falsos maestros que hoy abundan en la iglesia, que tenemos una gran confusión de cómo debería funcionar los 5 ministerios de Efesios 4:11. Hay que volver a la Biblia, a la palabra de Dios. Continuamos. Tesis número 7 dice: las piezas correctas ensambladas de manera equivocada. Para hacer un rompecabezas tenemos que unir las piezas de acuerdo a un modelo original, preestablecido. Porque si no, lo que uno consigue, la imagen final, no encaja. Y las piezas no tienen ningún sentido. Bueno, en nuestro ámbito cristiano, por decirlo de esta manera, tenemos las piezas correctas, pero las hemos ensamblado de forma equivocada, quizá por tradición o celo religioso o una mentalidad de poder y control. Hoy en día los 5 ministerios que se mencionan en Efesios 4:11 al 12, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no están encajando de la forma correcta ni en el lugar apropiado en la iglesia. En nuestro sistema se percibe al apóstol o al profeta como un cargo jerárquico. Y esto favorece la idea de que el que tiene un título de apóstol o de profeta tiene que estar en control de los que están debajo, ya sea un pastor, un evangelista, ya sea un maestro, y el resto de la congregación ni hablar. Es el apóstol, que vendría a ser, en nuestro entendimiento equivocado, en la práctica viene a ser como un papa evangélico. Lo que dice el apóstol, no, hay que tener la cobertura del apóstol, porque el apóstol es el que da la cobertura. Bueno, en la iglesia católica es más o menos parecido. Si vos te vas de la iglesia católica, sos un apóstata y perdés la cobertura espiritual del sumo pontífice. Bueno, lo mismo nosotros lo hemos trasladado, ese error y esa equivocación, en el ámbito evangélico. Y también este sistema de percibir a un apóstol, a un profeta, como alguien con un cargo jerárquico, como una autoridad desde la jerarquía, es alguien que está arriba sobre nosotros, favorece mucho la manipulación de la iglesia. Porque en el caso de que sean verdaderos apóstoles y profetas no hay problema. Pero hay más de los falsos que de los verdaderos, y cuando se los reconoce como apóstoles y profetas, asumen una autoridad que no les corresponde, se ponen en un lugar como de un cargo jerárquico de jefes, de pastores, de evangelistas y de la iglesia, y comienzan a controlar y a manipular la obra de Dios y a los creyentes, incluso a los pastores. Entonces, al no cumplir de verdad con su función dada por Cristo, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, si no cumplen su función de acuerdo a Efesios 4:11 al 12, la iglesia no es edificada hasta llegar a la madurez. Y esto tiene que cambiar. Tenemos que cambiarlo. Estos 5 ministerios de capacitación van a tener que transformarse en nuevas, pero a la vez antiguas formas, para que la totalidad del cuerpo espiritual pueda crecer e ir edificándose en amor, y los ministros de Cristo puedan encontrar su lugar y su rol apropiados. Esta es una razón más por la que debemos volver al diseño original de la iglesia. He dicho.
La tesis número 8 dice, yendo del control de los burócratas del Evangelio hacia el ministerio de cada creyente. Burócrata del Evangelio me refiero de una manera metafórica a los que manejan todo en la iglesia y que todo tiene que pasar por las manos de ellos y por las decisiones de ellos, ya sea el pastor, la pastora, los hijos del pastor o el superdiácono que tiene 30 años de diácono en la iglesia. Con cariño podemos llamarlos burócratas del Evangelio, porque es como que tienen el mostrador en la iglesia y todo el mundo tiene que ir ahí a pedir permiso y autorización para todo. Bueno, ninguna iglesia que se considere resultado del Nuevo Testamento puede ser dirigida por un único hombre santo, un profesional de la religión, que actúa como un intermediario de Dios al estilo de Moisés, y es el que alimenta con la palabra a una masa de fieles consumidores pasivos que cada domingo se sientan, igual que la gente se sienta en un cine o en un teatro. El cristianismo adoptó este método. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nosotros adoptamos este método copiándolo de las religiones paganas o siendo muy benévolos del modelo del Antiguo Testamento, del Templo de Salomón. La extrema jerarquización de la iglesia desde la época del emperador Constantino, donde él empezó a establecer obispos, arzobispos, presbíteros y toda la jerarquía eclesiástica, ha sido una influencia profunda desde hace demasiado tiempo en la iglesia de Cristo, dividiendo. Lo que ha provocado fue una división entre el pueblo por un lado, una división artificial. Hay divisiones que son buenas, pero esta es una división mala porque es artificial, porque divide al pueblo de Dios por un lado, que son los inmaduros, y por el otro lado están los espirituales que conocen la palabra y que manejan la cosa en la iglesia, los profesionales de la religión, los ministros del Evangelio, los ungidos de Dios. Y así se ha desarrollado por siglos en la iglesia una mentalidad basada en el poder y en el control y una estructura piramidal. Hay uno que está arriba en la iglesia, después hay un par que están más abajo, después hay algunos más que están más abajo y abajo de todo está el pueblo. Sistema piramidal de control y poder de la iglesia. Ahora, de acuerdo con el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es bien fácil. Dios no quiere que ningún profesional de la religión, ningún ungido de saco y corbata se ponga a la fuerza entre él y su pueblo. Según leemos en la Biblia, en los Evangelios, el velo del lugar santísimo ya está roto cuando Cristo murió. Dios lo partió en dos de arriba hacia abajo y Dios permite y quiere que el pueblo vaya a él directamente a través de Jesucristo, que es el único camino. Sin embargo, esta mentalidad la tenemos que recuperar y librarnos de esa mentalidad de que necesitamos al ungido como el intermediario. No estoy renegando de los pastores, yo también soy pastor. Pero nos hemos puesto como los intermediarios, creemos que somos Moisés. Somos los que bajamos siempre cada domingo con la revelación que Dios nos habló a nosotros en el lugar privado. Bueno, hay que cambiar esto y la iglesia, los creyentes tienen que recuperar el sacerdocio, su sacerdocio individual y que es universal de todos los creyentes. Y entonces el sistema de control de arriba hacia abajo y poder de arriba hacia abajo en la iglesia tiene que cambiar de manera completa. Y con esto también quiero decir que puede que la burocracia sea buena para los negocios y la política, pero no para la iglesia. Parece que Dios está empeñado en liberar a su iglesia de la cautividad de los burócratas religiosos y los espíritus controladores para hacer a la iglesia de dominio público, poniéndola en las manos de personas normales a las que Dios ha hecho extraordinarias. Lo que yo llamo la revolución de los comunes.
Yo estoy convencido con toda mi alma y mi corazón que hay que poner el movimiento cristiano en manos de los creyentes. Que los pastores, los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros cumplamos con nuestra función de guiar, enseñar, capacitar, entrenar, perfeccionar a los creyentes, pero está claro en Efesios 4, 11, 12, 13 hasta el 14, que es la tarea de los creyentes edificar la iglesia. Léelo ahí en tu Biblia, no tengo tiempo para desarrollarlo. Pero dice que los ministerios de Efesios 4:11, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, estamos para perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para que ellos hagan la obra del ministerio, sí, ustedes, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no lo edifica el pastor, no lo edifica el apóstol, el profeta. Lo que hacemos nosotros es dar enseñanza, capacitación, guía, consejo, entrenamiento, pero es todo el pueblo de Cristo sirviendo al Señor, edificando la iglesia. Continuamos. Y la última tesis de este podcast de hoy dice que tenemos que ir de adorar nuestra adoración a adorar a Dios. La imagen que ofrece la mayoría del cristianismo actual se puede resumir como personas santas que asisten regularmente a un lugar santo, en un día santo, a una hora santa, para participar de una reunión santa o culto santo, dirigido por un hombre santo, vestido con ropa santa, con un sueldo santo. Y dado que esta empresa, cuyo enfoque es una presentación pública a lo que llamamos culto de adoración, esta empresa demanda de un gran talento organizativo, una burocracia administrativa para que funcione bien, bueno, es normal que este modelo de culto se transforme rápidamente en una tradición rígida. ¿Se dieron cuenta que los cultos no cambian? Puede cambiar las canciones que cantamos, puede cambiar el mensaje que se predica, puede cambiar en algunas iglesias para dónde se cae la gente, pero digamos que la forma del culto, todo lo que pasa, bueno, los que ya vamos a la iglesia sabemos todo lo que va a pasar. Primero viene esto, segundo viene esto, tercero viene esto, cuarto viene esto, quinto viene esto, y sexto el plato especial, y etcétera, etcétera. O sea, no, como que sorpresas, viste, nada, ¿no? Sorpresas nada. Está todo muy bien organizadito. No significa que esté mal, no estoy diciendo que esté mal. El problema es creer que esto, que es una tradición, una costumbre que nosotros llevamos a cabo, ¿sí?, es algo santo que no se puede tocar, que no se puede cambiar. Escuchen esto. Estadísticamente, un culto de adoración normal de 1 o 2 horas de duración consume muchos recursos, pero a cambio produce muy poco fruto en términos de discipulado de personas, es decir, de vidas cambiadas. Esto está comprobado estadísticamente. Y hablando en términos económicos, es una estructura de muy alto costo y de bajo rendimiento, porque se gasta un montón de dinero, los que alquilamos en alquiler, los que son propietarios en pagar impuestos, se gasta un montón de dinero en equipos de sonido que salen costosísimos, en parlantes, en luces, en pantallas gigantes, o ahora, como le gusta a algunos pastores, la pantalla LED y luces de colores, y toda esa plata, ¿sí?, para que al final del partido los discípulos verdaderos de Cristo sean pocos. Mucho costo, bajo rendimiento, bajo resultado. Tradicionalmente, el deseo de adorar de la forma correcta, porque esa es la suerte que todos tenemos, los cristianos evangélicos, es la suerte que vos y yo tenemos, y que todos los cristianos tienen, que justo están en la verdadera iglesia, la que hace el culto como tiene que ser y que adora como Dios quiere. Bueno, esta forma de adorar correcta ha llevado al surgimiento y a la proliferación de las denominaciones. Y cada denominación,
cree que hace las cosas de la manera correcta que a Dios le agrada. Y la otra denominación hace todo diferente y también cree que hace las cosas correctas de acuerdo a como Dios le agrada, y todos con la misma Biblia. Esto no solo pasa por alto el hecho de que a los cristianos, se les ha llamado a adorar el Espíritu en verdad y no en templos con un culto preordenado, sino que también ignora el hecho de que la mayor parte de la vida real se desarrolla en un ambiente informal, en las casas de familia, en los barrios, en los trabajos, en las escuelas. Si la vida se desarrolla en un ámbito informal, también la vida espiritual y el cristianismo tiene que desarrollarse en estos ámbitos y no meramente en un lugar encerrado entre cuatro paredes. ¿Saben qué? Yo me lamento tanto de que no aprendimos nada de la pandemia, de la experiencia que tuvimos los cristianos evangélicos en la época de pandemia, y me incluyo, porque yo fui uno de los que más despotricaban porque no podíamos volver a los templos, reunirnos en el templo. Me enojé, prediqué en contra de eso y del gobierno y critiqué a algunos hermanos que tardaban en llegar a los templos, y hoy me arrepiento de esa postura. Porque lo que no nos dimos cuenta, o por lo menos yo no me di cuenta en su momento y me vine a dar cuenta después, gracias a Dios, que Dios nos enseñó que la iglesia no es un lugar. Porque los templos cerraron, pero la iglesia permaneció. Y que tampoco la iglesia depende de su existencia y de su vida, mejor dicho, la iglesia no depende para vivir y existir del culto del domingo. Porque ¿cuántos domingos no tuvimos culto? Sin embargo, la iglesia siguió existiendo y sigue existiendo, y no desapareció y no se murió. Justamente esto mismo, volvimos desesperados a los templos porque adoramos demasiado nuestra forma de adorar a Dios, adoramos demasiado nuestro culto, y tenemos que ir de adorar nuestra adoración a adorar a Dios. He terminado por el día de hoy. Si querés escuchar los podcasts anteriores, visítame en mi página de Facebook, Horacio Alcaraz. Ahí vas a encontrar algunos recursos en audio para ponerte al día si es que no escuchaste las anteriores entregas. Dios te bendiga un montón y estamos en contacto. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la semana que viene. Chau. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.